Televisa presenta. Buenos días, tardes o noches. Tercera llamada para comenzar con el podcast número 1 de la materia de epistemología. Hoy hablaremos sobre 4 distintas obras de este polémico y famoso autor, también filósofo Friedrich Nietzsche, quien intencionalmente se quemó la mano. Vivió en Alemania sin una nacionalidad oficial, mantuvo una relación amorosa con su hermana y sobre todo era un enorme defensor de los animales. Vamos a empezar blasfemando porque el primer libro es... El Anticristo es más bien como una crítica, no es bien como un libro, como yo pensaba que iba a ser como un libro, no sé, muy interesante, pero es una crítica hacia el cristianismo. A mí, cuando yo empecé a leer esto, bueno, no sé, me revolvió mis ideas porque creo yo que todos tenemos como que esas ideas de chiquitos que nos inculcan de la religión y todo eso, y de repente llegar y leerlo, sí, como que fue un choque, pero sí, coincido con él en muchas cosas. Creo yo que es muy, muy interesante todo lo que dice y tiene razón en muchas cosas porque habla de que ni la moral ni la religión entran en contacto con el cristianismo y dice que existen cosas imaginarias, criaturas imaginarias, por ejemplo, el Dios, el alma, el pecado, la gracia, el perdón de los pecados, el espíritu, y todo esto es como que una psicología imaginaria porque no existe. También él hablaba de los teólogos y él decía que son los contrarios, porque decía que los teólogos no era una como falsedad y todo lo que se iban los teólogos no era cierto. Él dice que muchas de estas cosas no son ciertas. De hecho, él habla que el cristianismo lo que proyecta es el goce que lleva uno mismo en su ser, que tú sientes esta gratitud y lo atribuyes a un ser. La religión es la gratitud y bueno, tú lo reflejas con atribuyéndolo a un ser. Y bueno, también decía que la felicidad, la fe hace felices a las personas, pero sí criticaba muchas todo esto del cristianismo. Bueno, yo en conclusión a todo esto, bueno, primero que nada, esta obra se escribió en 1888 y pues en conclusión, esta obra no relata una historia, más bien son las ideas personales de Nietzsche, porque él nos afirma que el cristianismo vive en un mundo de ficciones, es decir, pues que no está en contacto con la realidad, porque se trata de causas imaginarias que, como lo es Dios, el alma, el espíritu, y del mismo modo, pues también el pecado y la salvación. Otra cosa también que me llamó mucho la atención y que él menciona es que para él la moral es una fuerza terrible y engañadora que ha corrompido a la humanidad. Además de que también dice que esta es una gran mentira de la vida, de la historia y también de la sociedad. Y bueno, yo lo comparé con otros autores y yo lo comparé con Spomville, no sé cómo se pronuncia en realidad. Y bueno, él dice que, haciendo un poco de comparación con él dice que la moral pues es la voluntad de actuar bien y rápidamente. Igual encontré otro concepto de Kant, y él dice que la moral es esencia y es acción, y pues es muy controversial porque pues también, o sea, cada uno piensa, lo ve de distinta manera, y la verdad yo no estoy de acuerdo con este libro, no estoy a favor de él porque pues creo que critica mucho la religión y pues a nosotros desde pequeños nos han inculcado que debemos de adorar a un Dios, ¿no? Aunque no lo podemos ver, también tenemos fe y creemos en ese Dios. Entonces, el leer este libro para mí sí es un poco controversial, muy confuso y me hace dudar de muchas cosas. Pareció muy interesante, sí, porque nos hace como que dudar mucho, pero pues sí hay datos interesantes ahí. Bueno, algo que también se me hacía interesante es que él
decía que el cristianismo es que hace que decaiga, es muy decayente. ¿Por qué nos lleva a una decadencia? Y esto llevaba a Darwin con lo de la teoría de la evolución de las especies, porque dice que Dios es el Dios de los débiles y que él dice que no debemos tener compasión por los débiles. Y él dice que Dios es el Dios de los débiles, de los malos, y al mismo tiempo es idealizar a tu Dios. Tú idealizas a tu Dios porque eso hace que si tú estás en una mala situación, buscas un Dios que te comprenda, y entonces es un Dios que debe entender en todos los casos para todos. Y quien ansía superarse conociendo posee la libertad más pura. Con esta frase empezamos nuestro segundo libro. Bueno, yo decidí leer Así habló Zaratustra. En resumen, el libro trata sobre Zaratustra, se aísla de la sociedad y se va a vivir a las montañas. Entonces, él se va a vivir ahí con el objetivo de, pues, rescatar ideas y, pues, respuestas a preguntas alternas de la vida y, pues, de los seres humanos y todo eso, ¿no? Entonces, ya cuando él se siente como seguro de lo que pensó, él se vuelve a incorporar de nuevo a la sociedad y, pues, para platicar todo lo que él pensó durante su aislamiento. Entonces, bueno, yo rescaté 4 puntos, los voy a tratar de resumir para no extenderme. Y el primero es que él decía que, bueno, los primeros 2 se relacionan. El primero decía que Dios había muerto, y el segundo es la ideología del superhombre, porque él decía que Dios había muerto y nosotros nosotros habíamos acabado con él. Y también nos hablaba del superhombre como una nueva esperanza, o sea, Dios había muerto, pero el superhombre lo podía reemplazar. Nos habla de que el ser humano se debe de plantear su propia meta. Y bueno, yo aquí hice una comparación con un libro que se llama Invitación a la Filosofía de André Comte, porque, bueno, en su definición nos habla de la moral. Pues básicamente la moral la podemos entender como, o sea, literal, ni siquiera pensar en en tu propio bien, porque eso ya sería ser egoísta, sino también preocuparte por el bien de los demás. A ver, dime si estoy bien en lo que te entendí. Ahí dejas ver los ejemplos. Este es Dios, ¿no? Y estas son tus ideas. Ay, no se ve. Otra cosa. Estas son tus ideas. Entonces, tus ideas deben reemplazar a este Dios, ¿no? Como algo así de servirte a ti mismo o que tú mismo seas tu motivación, ¿no? A lo que te entendí. No sé si estoy bien o estoy mal. Ajá, pues básicamente sí, porque, o sea, la sociedad en la que él estaba, pues tenían como que inclinados hacia lo que un Dios les dijera, o sea, hacia lo que una religión les dijera, ¿sabes? Entonces, pues la religión te da ciertas cosas que tienes que acatar, ¿no? O sea, no puedes pecar, o sea, no puedes hacer ciertas cosas porque pues ya es pecado, ¿no? Entonces, él decía que no, o sea, que tú puedes crear tus propios valores, pero siempre y cuando tú te inclines a tu superación. O sea, siempre, siempre inclinándote a tu superación. Y, a ver, ahorita que me dices eso, también llegaba a la conclusión de que un superhombre tenía que tener ciertas características, tenía que cumplir con ciertas cosas. La primera era que era capaz de crear sus propios valores. La segunda, que tenía que o sea, tenía que darle un sentido a su vida. Y la tercera,
era que tenía que vivir como exclusivo de su propia vida y de su libertad. Entonces, la verdad es un libro muy interesante, me gustó bastante. Ya sé que no quieren mi opinión, ¿verdad? Pero la verdad sí me gustó. Y pues está muy padre, ojalá se dé el tiempo de leerlo. Yo promocionándolo, pero sí está muy padre. Es que, bueno, sí, a lo que vamos, sí está interesante y va más que nada a la superación, al que tú puedes llegar para allá. Este es un libro tan intrépido y chispeante que su mismo autor lo calificó 15 años después como un libro imposible. A ver, es un libro escrito entre 1871 y 1872. Y esta obra, El origen de la tragedia, es la primera obra escrita por el filósofo y es un libro controvertido en su tiempo y no solo expone de forma sistemática el contenido de su estudio de los griegos, sino que también empieza a moldear la filosofía que ya estaba influida por los pensamientos de Schopenhauer y por la música de Richard Wagner. Bueno, en esta obra Nietzsche afirma que no es la filosofía ni la política la cúspide de la cultura griega, sino que es la tragedia. Y en la tragedia hay dos fuerzas que habían servido de inspiración a toda la producción griega, que es lo apolineo y lo dionisíaco. En lo apolineo y lo dionisíaco era una división entre la filosofía y la literatura, que se basaba como en ciertas características de la mitología de la antigua Grecia. Bueno, son conceptos de una dualidad propuesta por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche y también sobre la interpretación de dos figuras griegas que en este caso son Apolo y Dionisio y su significado proyectaba sobre el mundo de las artes. Apolo era extraído de las esculturas que lo representaban, que en este caso sería la belleza, la perfección de las formas, y más allá representaría la cordura, el ensueño y la poesía. Y Dionisio representaba por los griegos la embriaguez, el desenfreno y los sentidos y el éxtasis. La escultura y la poesía están impregnadas de lo apolíneo y dadas a la contemplación íntima, mientras que la música y la danza serían artes dionisíacas dadas a la exaltación colectiva. El nacimiento de la tragedia fue la obra en la que Friedrich Nietzsche debutó como filósofo. En esta obra nos maneja mucho lo que es el teatro griego. Los griegos utilizaban mucho sus representaciones de lo apolíniaco y lo dinosaico en forma de un aprendizaje, ¿no? Les gustaba. Utilizaban a los dioses para ver cuáles eran las actitudes que se tenían. Por ejemplo, no se veía también el incesto, lo de robar, asesinar, violar, eso no era una actitud mal. Entonces, a partir de sus obras, ellos utilizaban su aprendizaje y ahí es como ellos decidían si hacer bien o hacer el mal. Entre esto, aquí es donde entra la psicología, porque a partir de ello pueden ver cómo entre sus conductas se ve lo que es correcto y lo que no es correcto. Un libro que yo relacioné mucho fue el de Invitación a la Filosofía de André Comte, donde nos habla mucho sobre la moral. Una frase que a mí que más me llamó la atención fue: la moral empieza en el momento que somos libres. Esta libertad misma en su juzgarse y regirse en sí mismo. Aquí es pues, como los griegos observaban sus obras entre qué era lo bueno y lo malo, qué hacer y qué no hacer. Y ahí es cuando empiezan a regirse, cómo se imponían, prohibían, juzgar, exigir.
Otro punto importante que a mí más me llamó la atención es que este autor en este libro maneja lo que es el arte, y un arte que se resalta es la música, donde aquí nos habla de cómo los griegos utilizaban esa música para interpretar sus sentimientos. Y es algo que podemos ver hoy en día, cuando escuchamos alguna canción, ya sea triste, alegre, influye mucho en nosotros. Por ejemplo, una triste, ya sabemos que nos dejó nuestro ex, o pues perdimos a él, es lo mejor que se me puede ocurrir. Pues ya, esta obra es muy compleja, porque habla mucho sobre su filosofía, no es tanto como otras obras que él maneja, como el Anticristo. Él se centra mucho más en su pensamiento de él y en su experiencia un poco extraña, como lo que se mencionará más adelante. Y pues es un libro muy complejo, le insisto. Yo cuando lo leí no pude, porque su filosofía él se va muy lejos, toma muchos personajes que no sabes ni por qué los está tomando, ni para qué o cuándo. Y ya cuando pues ya retoma su punto, ya es cuando empieza a explicarte del por qué los griegos hacen esto y aquello. Creo que para leerlo necesitarían mucho el apoyo de materiales autodidácticos. Es que sí está. Digo, entre los dos armaron bien el tema, pero sí está medio profundo. Creo que es de las. Bueno, como tú dijiste, creo que es de las obras más profundas y difíciles de entender que. ¿Por qué está criticando o no está hablando nada general, por así decirlo? Sí se va muy profundo. Y bueno, dejándose de lado, me gustó mucho la parte que dijiste de que el sentimiento lo ocupan o lo expresan mediante una canción, porque tienes razón, todavía se ocupa eso. Bueno, pues como que te identificas demasiado, es profundo, pero te identificas demasiado y muy rápido, entonces, ay, no sé, o sea, si ya pasaron tantos años y la gente se sigue, sí, identificando como para que la obra, no pase desapercibida de cierta manera, pues, ¿qué tendremos, no? Ok. Terminamos poniéndonos familiares con este último, pero no menos importante. El libro empieza medio fuerte por dos razones. Empieza diciendo que su mamá está muerta y tiene cal encima, o sea, está en un hoyo y tiene cal. De eso empieza casi empezando la obra. Segundo, este libro está escrito en Jena, en un manicomio, o como ustedes lo quieran llamar, loquerotorio, no sé. Esta obra es una revisión a toda su vida desde la juventud. Es como una autobiografía, pero como si la narrara siendo adolescente. Tiene acontecimientos oscuros, secretos, así que nadie puede hablar. También es una obra en la que de mucho odio, venganza hacia su madre y su hermana, sobre todo a su madre, quien la odió más intensamente en su niñez. Así, cuando estaba muerta fue como una liberación para él. No sé, tú qué tengas que aportar a esta parte de que casi toda la obra es de odio y venganza. Yo tengo un punto en común contigo que me llamó la atención, es algo fuerte, pues como tal la obra es algo fuerte, que bueno, se cree que, pues sí, que la obra, el libro, lo escribió meramente para vengarse de sus familiares más cercanos, creyendo que conspiraron para impedir la publicación de un libro que se llama, o se llamó, Ecce Homo, en vida de su autor, ya que su contenido espantó tanto a su madre como a su hermana.
eso fue como que lo que más me impactó del libro es meramente el fruto de la venganza dio vida, digámoslo así, a este libro. Y sí, pero aparte de odio, venganza y todo lo que habla, es demasiado incestuoso todo el libro, porque así al principio, al mero principio, en el capítulo 1, hay una parte en la que dice que van en un carruaje desde regresando del funeral, y él dice que quería besar a su hermano en ese momento. O sea, si no tuviera la imposibilidad, él la sabe en ese momento. También antes de que se pudiera publicar el libro tenían que estar todas las personas involucradas, así sea el panadero que una vez le vendió tortillas o no sé, hasta que esa persona no muriera no se podía publicar el libro. Mm, También al principio habla de que todas las pesadillas que tenemos son es nuestra propia mente queriendo o espantarnos o sobresaltarnos para castigarnos nosotros mismos, lo cual es, bueno, en mi caso, sí me llama la atención porque yo soy más de la idea de que el ser humano está para disfrutar y hacer disfrutar a los demás, así como el humanista, ser humanista, pues, es todo lo contrario de este libro. Exactamente, y pues sí, o sea, ¿es controversial? Sí, es controversial, es polémico, sí te causa cierta intriga el por qué pensó en su hermana, simplemente su hermana. Y como ahí está el título, mi hermana y yo. Bueno, aquí tengo mi notita de que, y pues, como tal, no se dio a la luz la publicación del libro luego, sino que fueron 8 años después de la muerte del autor. Cuando Elizabeth, quien es su hermana, se dio la obra a cambio de grandes sumas por los derechos de la publicación. Y pues sí, como dices tú, Hugo, aún no se podía, o digamos que Elizabeth no tenía el permiso de publicarlo hasta después de que todos de los que hablaba en esa obra tenían que morir. Es mm, siendo por parte de familiares, es un poco, bueno, no un poco, es oscuro pensar que esa, ese odio, esa venganza, ese pensamiento de que conspiraron contra ti y aún así escribir todo tu libro, fruto de la venganza, y todavía esperar a que todos mueran, pues sí, es bastante oscuro, es bastante polémico. Sí, y aparte esto te lleva a que todas las personas que estaban en el libro eran mayor que él. O sea, que él se murió y hubo gente que ya tenía casi 100 años, ya se debió haber muerto y él seguía. Entonces esto hizo que antes de querer leer el libro ya estaban así de, ya, que hasta tú querer matar al que faltaba para leer el libro. Y también hizo que el libro fuera más explícito porque el primero, el que tú mencionaste, el de Exe Homo, obviamente era más tranquilo, era más leve, no daba tantos detalles, no era tan incestuoso en ese momento. Pero por lo mismo de que ni su mamá ni su hermana lo dejaron publicarlo, fue como de, pues ahora soy más claro, más preciso, casi casi es una película gore todo esto, entonces sí te lleva como que hasta tú mismo imaginarte cada escenario de todas las especificaciones que te da. Exactamente, son bastantes detalles, son bastantes cosas que, bueno, pues te da demasiadas especificaciones del por qué y el otro y así. Algo que quiero recalcar es que como tal no tenía la confianza. Yo leí, yo investigué en en tantas cosas que ahí vi. Este, mm, Mencionaron que como tal no se lo dio así a su hermana, sino que se lo dio a otro paciente. Iba a decir preso, pero no, paciente,
para que pues estuviera segura su obra y no fuera, digamos, que caer en las mismas manos como el libro ya mencionado, Ecce Homo. Y bueno, pues pasan los años, obviamente, como dices tú, Hugo, hay personas que mencionan en ese libro que ya tenían ciento y tantos años y no se morían, entonces tardó a lo mejor, solamente imagínate ese escenario, que este paciente ya saliendo de este manicomio, haya, no sé, por pura curiosidad, por pura, no sé, ponle tú el nombre, le haya dicho a su hermana, mira, este es el libro, este libro me lo dio tu hermano, y no te lo quería dar a ti, pero siento que pues en mí no, y se lo da. ¿Qué hubiera pasado si todas esas personas lo hubieran leído? ¿Qué hubiera pasado más que nada con él? Si todo eso se hubiera revelado antes de tiempo. Eso pues, sería, no sé, hubiera cambiado por completo. Siento que algo hubiera cambiado por completo. Pues sí, no nos hubiera traumado de la manera en que lo hizo. Pero me llamó la atención que él mismo reconoce en el libro, lo disfraza de cierto modo la parte de que todos necesitamos cariño y simpatía. No lo dice explícitamente, por ahí está, hay momentos en que lo disfraza por lo mismo de que no fueron simpáticos, no tuvieron cariño con él, siempre fue el hijo más chico, entonces peor hubiera sido el de medio, nadie le hubiera puesto atención. Pero al ser el hijo más chico, casi nadie le ponía atención, era como que el relegado, el de ahí está. Entonces, siento que sí le afectó el también, de cierto modo, tener una figura paterna tan presente. Y en sí no siento que el libro aporte, obviamente aporta a la psicología, a la filosofía, pero no aporta tanto porque es más un libro autobiográfico, de cierto modo. Entonces, los aportes que puede dar son muy superficiales en este sentido. Es para hacer un aporte es demasiado personal, entonces no quedaría ahí. Es demasiado personal, pues sí, es como tal una autobiografía, porque pues relata parte de su adolescencia, me parece, y más sus pensamientos, lo que pasó, no tiene como tal una presencia o una aportación en la psicología como tal, sino que digámoslo así, ¿no? Hipotéticamente sería como un ejemplo de lo que podría producir la venganza, ¿no? Sí, y pues sí, esto es lo que más. Entonces, técnicamente todos sus aportes son más un punto de vista. Y si nosotros lo intentáramos decir, sería más bien una opinión y no el aporte que dio, porque para este libro lo tienes que leer muchas veces para poder entenderlo. Pero bueno, ya antes de cerrar, creo que hay una buena noticia sobre este libro. Una buena, la mejor, diría yo. Hubo una investigadora y biógrafa llamada Sue Pedrex que analizó, estudió y afortunadamente explicó el libro. Y ella misma nos dice que todo este libro es una farsa total, todo el incesto, todos los traumas que nos provocó vienen de una mente retorcida. Bueno, no retorcida. Bueno, sí, tenía un trastorno. Se quemó la mano él solo y dejó su nacionalidad. Pero toda esta historia es falsa, entonces, gracias, Seu, por esa información. Exactamente. Afortunadamente es falso. Pero, pero, ¿y si no lo hubiera sido? ¿Y si de verdad su trastorno hubiera avanzado demasiado como para que expertos dudaran de que si es cierto lo que pensó, lo que escribió o no? Eso es algo que pues, ni tú ni yo, ni platicándolo millones de vidas siguientes, lo vamos a averiguar. Sí, tienes razón. Pues creo que eso sería todo.
solo hay que reconocer que sí aportó bastante su ideología, su pensamiento, y sobre todo yo comulgo con todo o casi todo lo que dice del libro que se comentó al principio de El Anticristo. Perfecto. Exactamente.